En la última conferencia sobre el Ishavasya Upanishad, estamos todavía en la invocación, analizamos el texto que Prabhuji explica con el verso Om Purnamadaha Purnamidam. Vimos que las palabras Purnam, eh, que la palabra Purnam significa totalidad, eh, el, eh, el lleno, digamos, y las palabras idam y adaha significan esto y aquello. Y este verso, y eso fue el tema de la lección anterior, que la idea es que el verso hace una separación entre los objetos que experimentamos y el experimentador subjetivo, el que experimenta todo. Luego vimos que el significado de esta oración es que tanto el sujeto como el objeto son purnam, son el todo, lo absoluto. Y aquí tenemos ese enigma que tratamos de entender. ¿Cómo puede ser que también el sujeto y el objeto son una sola cosa? O una sola naturaleza? Porque por su naturaleza es obvio que objeto y sujeto son opuestos. Y como puede ser que el verso dice que el objeto es Purnam y el sujeto es Purnam, que los dos son Purnam, la misma cosa. Y Prabhuji dice, la existencia parece ofrecer dos situaciones, la subjetiva y la objetiva. Fuera de sujeto y objeto, no hay una tercera posibilidad en la vida. En consecuencia, al afirmar que Adaha y Idam son Purnam, el Upanishad está aservando rotundamente que solo Purnam realmente es. El Upanishad podría haber simplificado su declaración, limitándose a decir que la totalidad lo incluye todo. No había una necesidad aparente de dividir la realidad en eso y esto. Sin embargo, el sabio prefirió no omitir o ignorar nuestra experiencia diferenciada, dual y relativa. Nuestra experiencia ordinaria se caracteriza por la diferencia entre el observador o sujeto y lo observado o objeto. En tal experiencia dual no nos percibimos como parte de lo observado o idam. En tal experiencia dual no nos percibimos como parte de lo observado o idam. Sin embargo, según el mensaje del Upanishad, la esencia tanto del observador como el observado es una y la misma, Purnam o totalidad ilimitada. Para ver la respuesta de este enigma, vemos unos versos que Prabhuji trae en esta sección. Y el primer verso es de la Bhagavad Gita, capítulo 13, verso número 2, que dicen, Idam shariram kaunteya, kshetram iti abhidyayate, etad yote yo veti tam praho, kshetrajna iti tad vidaha. Oh hijo de Kunti, este cuerpo se denomina el campo, y quien lo conoce es dominado el conocedor del campo. El campo en este contexto no es solo el cuerpo, como dice, este cuerpo se llama el campo, pero es todo lo que se puede experimentar, todo lo que se puede observar a través del cuerpo y a través y en general todo lo que se puede observar. Como se puede observar cosas externas como un árbol, un
una casa, algo, también nuestro cuerpo es algo que se puede observar como un objeto. Se puede observar nuestro, eh, la- las manos, las piernas, todo, la respiración. Y también se puede observar cosas más internas como pensamientos y eh, emociones y todo eso. Así que se puede observar esas cosas exactamente como observamos cualquier otro objeto. Hay una distancia entre el sujeto, que es Adaha, y el mundo objetivo, el Idam. Y aquí el Señor Krishna en el Bhagavad Gita llama el sujeto el conocedor del campo. Así que es la misma idea, pero en diferentes palabras. El objeto es el campo y el sujeto es el conocedor del campo. Así que el verso Om Purnamadam Purnamidam es la idea de conocimiento o la idea de saber. ¿Qué significa saber? Ahora, cuando digo algo, digo esto, no estoy hablando de epistemología. Es decir, no estamos aquí tratando de ver si lo que conocemos es correcto, si el conocimiento es verdadero o no. Eso es otro tema, otro tema de epistemología y todo eso, que también en la filosofía védica existen varias maneras de hablar de qué es conocimiento verdadero, qué es conocimiento no verdadero, y eso no nos estamos refiriendo aquí. Aquí estamos un paso antes. Solamente el hecho de tener algún conocimiento, eh, saber algo. Y aquí en el verso, el kshetra jna, kshetra es campo y jna de jnana es el conocedor. Así que el kshetra jna, el conocedor del campo, es el sujeto que percibe algo. No importa qué. El sujeto percibe algún tipo de objeto. No importa qué percibimos, otra vez, no es solamente conocimiento de los sentidos, puede ser también una idea, puede ser una idea totalmente mental, intelectual, por ejemplo, como conocimiento de matemática y cosas así. Eso también es la misma cosa porque es un objeto mental. Y por ser objeto está dentro del campo. Es lo que llamamos idam. Así que se puede reformular el verso de Purnam Adam Purnam Idam, de eso es Purnam, esto es Purnam, a que el sujeto es Purnam, el objeto es Purnam. O podemos también decir, el conocedor es Purnam, lo conocido es Purnam. Ahora, no estamos hablando del qué es conocimiento, el conocimiento mismo. Vamos a llegar a eso. Ahora volvemos al término Purnam. Y Prabhuji explica en su comentario que con la palabra Purnam, que significa la totalidad, lo absoluto, algo así. La verdad que no hay una exacta traducción, pero también se puede decir como que es como algo lleno, que no hay algo que no está en eso. Y con el término Purnam, Prabhuji dice que se refieren lo que los Upanishads llaman Brahman. Ahora, mencionamos este término Brahman en lecciones anteriores, pero nunca
explicamos realmente lo que es. Y Brahman es un término que es muy, muy central en Vedanta y en el conocimiento védico en general. Y aquí Prabhuji trae algunos versos de diferentes escrituras para explicar lo que es Brahman. Y empezamos por lo que Prabhuji dice. Con el término Purnam, el Ishavasya Upanishad se refiere a lo que los otros Upanishads denominan Brahman, tal y como lo afirma el Taittiriya Upanishad. Según el testimonio de quienes han accedido a esta realidad, es la esencia única que yace detrás de todas las cosas y todos los seres. Estos sabios han realizado la realidad absoluta como su propia y auténtica naturaleza. Y aquí Prabhuji trae este verso del Taittiriya Upanishad, que es muy, muy famoso en explicar lo que es Brahma, pero no es el único lugar donde se habla en Brahman. Y el verso dice, Om Brahma Vidya Apnoti Param Tadesha Bhyukta Satyam Jnanam Anantam Brahma. En el libro mismo, si tienen el libro, si no tienen, lo recomiendo. Está no todo el verso, pero solo el parte que dice Satyam Jnanam Anantam Brahma, que es como la parte que define Brahman. Pero si leemos un poco más el verso entero, o la mitad del verso, significa Om, el conocedor de Brahman alcanza lo supremo. Aquí hay un verso que expresa ese mismo hecho. Brahman es la realidad absoluta, el conocimiento y la infinitud. El que sabe que Brahman existe en la cueva del corazón, en el espacio supremo, en identificación con el omnisciente Brahman, disfruta de todas las cosas deseables simultáneamente. De Taittiriya Upanishad 2.1.1. Hasta ahora hablamos del conocimiento, pero no del qué es el conocimiento en sí. Pero aquí en el verso hay algo interesante que parece que nos trae a hablar qué es conocimiento. Y una nota chiquita sobre la epistemología védica. En la epistemología védica, no hay una sola epistemología védica, hay como varias, porque diferentes darshanas, que son puntos de vista, tienen diferentes ideas sobre qué exactamente es parte de la epistemología. Pero en general, hay algo que es bastante común, que existe en todos, que se llama Brahmana, que es lo que dicen es una forma válida de conocimiento. Es una manera de saber que es saber correcto. Y Prabhuji lo menciona aquí en el texto, que los shrutis o las escrituras son una brahmana, digamos, una fuente de conocimiento verdadero. Y así que los shrutis y los Upanishads son escrituras, son shrutis muy, muy importantes porque son parte de las Vedas. Dicen, son una manera de saber lo que es Brahman. Y aquí tenemos una definición de Brahman. Así que si vamos con el sistema védica, esta es una manera de saber qué es Brahman, porque no tenemos una experiencia directa, solo tenemos los libros,
lo que se dejaron los rishis. Así que esto es un conocimiento válido en este sistema. Pero hay otra cosa, mucho más sutil. Y Prabhuji lo escribe aquí, pero lo escribe como en subtexto. Es imposible limitar la totalidad dentro de una forma. Cualquier contorno, ya sea físico, material, astral, fantasmal o espiritual, implica una frontera o límite, una silueta que no demarca una dimensión interior y otra exterior, carece de sentido como forma. Desde nuestra perspectiva relativa y parcial, nos percibimos acotados dentro de un mundo limitado y diferente a nosotros. Percibimos la limitación de un mundo objetivo distinto del perceptor. La experiencia de la diferencia entre sujeto y objeto entra en conflicto con la afirmación de los Upanishads, que la esencia tanto del observador como de lo observado es Purnam. La diversidad implica necesariamente una limitación. Prabhuji repita la misma pregunta que estamos hablando desde el principio, que cómo es que el sujeto y el objeto pueden tener la misma esencia. Pero aquí también está enseñando algo muy significativo sobre el conocimiento en sí. Y prestan atención. Está hablando de una forma. Para tener una forma, cualquier forma, necesitamos un adentro y un afuera, una silueta. En otras palabras, necesitamos un borde para separar la forma de todo lo demás. Por ejemplo, si imaginamos un font del alfabeto, como usamos para imprimir, para hacer cosas. Si tenemos un font que todas las letras tienen la misma forma, el font no tiene sentido. Imaginad que la letra para el O se ve exactamente lo mismo como el 0 y así están diferentes letras. Este font no se puede usar porque no se puede diferenciar una letra de la otra. Así que nuestra capacidad para diferenciar entre formas es lo que nos permite percibir las formas, porque podemos identificar que esto es una cosa y esto es otra cosa. Ahora, en vez de hablar de formas gráficas, tomamos la misma idea y lo llevamos al conocimiento. Para conocer cosas, lo conocemos porque podemos diferenciarlas de otras cosas. Empezamos por cosas más simples, cosas físicas, como yo puedo saber que es una silla porque es diferente de una mesa, que es diferente de una botella, que es diferente de una casa. Puedo conocerlos, puedo saberlos porque no son otras cosas. Ahora, si vamos a cosas más y más sutiles, no objetos que es obviamente, es simple, pero ideas sutiles, abstractas, algo una estructura mental compleja. Está todo basado son bloques más simples, pero la misma cosa pasa ahí, porque
para diferenciar esa idea, tenemos que saber lo que no es. Por ejemplo, lo podemos ver con palabras sinónimas. Si no sabemos la diferencia entre palabras sinónimas, en realidad son para nosotros la misma cosa. Por ejemplo, si no sabemos la diferencia entre las palabras significativo, expresivo, revelador, importante, relevante, digo como ejemplo. Si no sabemos qué son las diferencias, aunque sean muy sutiles, son muy chiquitas, si no tenemos una manera de diferenciar entre estas palabras, no sabemos realmente el significado de cada palabra. Tenemos una sola idea, la verdad, no varias. Pero, ¿cómo es todo esto relacionado con nuestra discusión de Purnam? Estamos hablando de Purnam, de Brahman, y tenemos este verso del Taittiriya Upanishad que dice que Brahman es Satyam, Jnanam y Anantam. Brahman es la última realidad, conocimiento, conciencia y infinitud. Y estamos hablando de cómo estamos sabiendo cosas. Así que para entender más, veremos lo que el comentario de Shankaracharya sobre el verso del Taittiriya Upanishad nos dice, porque aquí se puede tomar algo para entender más a Prabhuji. Y Shankara dice sobre esta oración del Taittiriya Upanishad: la oración Satyam Jnanam Anantam Brahma, Brahman es verdad, conocimiento, infinitud, se entiende como una definición de Brahman, porque estas tres palabras están destinadas a distinguir a Brahman, que es el sustantivo. Una cosa se vuelve conocida cuando es diferenciada de otras. Así que parece muy simple. Shankara está diciendo lo que estamos diciendo antes. Para saber algo, necesitamos diferenciarlo de otras cosas. Y si tenemos, y aquí tenemos una definición de Brahman, como dice el verso del Taittiriya Upanishad, el conocedor de Brahman alcanza lo supremo. Parece muy simple, solo hay que conocer Brahman y listo. Pero aquí es donde todo empieza a ser más interesante, porque Shankaracharya, en su comentario, empieza a como romper ese simple entendimiento del verso y empieza a plantear argumentos en contra de esa idea. Y empieza por explicar qué es un adjetivo. Un adjetivo es significado cuando hay muchos sustantivos que pertenecen a la misma clase, como un loto azul, pero no tiene significado con respecto a un solo sustantivo. Hay un solo Brahman, no existen otros Brahmanes que se puede distinguirse. Así que, ¿qué trata de decir? Dice, ok, el verso dijo que Brahman es Satyam, Jnanam, Ananda. Es como decir, el loto es azul, es bello, es grande. Son adjetivos. Y lo que dice, ¿para qué se usan adjetivos? Es porque si tenemos un flor de loto azul y otra flor de loto que es blanco, podemos diferenciar entre las flores con los adjetivos. Pero Brahman es un solo. No hay dos Brahmans. No hay muchos. Es una sola realidad. Así que, si es una sola realidad, no se puede usar adjetivos así para diferenciarlas de otra. Porque no es una clase de cosas como hay clase de flores, que hay muchas flores.
es otro caso aquí. Y esto es el argumento que Shankara pone para romper lo que dijo antes. Y, y ahí él viene y ofrece una respuesta a esto. La respuesta que Shankara trae es que los adjetivos se pueden usar en otra forma, que es una forma de enumerar o explicar los atributos de una cosa. Así como, por ejemplo, cuando decís el flor blanco es un atributo del flor, así que las palabras aquí, Satyam, Jnanam, Anantam, son atributos de Brahman. Es decir, que Brahman es Satyam, Satyam significa verdad o realidad absoluta, viene de la raíz Sat, que es existencia. O decir Brahman es Jnanam, que es conocimiento o conciencia. Y también se puede decir Brahman es Anantam, que es infinito, sin fin. A significa sin, Anantam es fin, así que sin fin. Y aquí en el comentario, Shankara como da ejemplos de cómo estos atributos están relacionados con Brahman. Se dice que una cosa es satya, verdad, cuando no cambia la naturaleza que se determine que es propia. Y se dice que una cosa es irreal cuando cambia la naturaleza que se asegura que es propia. Por lo tanto, una cosa mutable es irreal. Entonces, la frase Satyam Brahma, Brahman es la verdad, distingue a Brahman de las cosas mutables. Lo interesante no es tanto lo que Shankara dice específicamente aquí sobre ese atributo de Satyam, pero el contexto más grande de toda esta discusión, donde aquí Shankara trae explicaciones de esos atributos, que por ejemplo que Satyam significa algo que no cambia, y Jnanam, que es el conocimiento o la conciencia misma, pero no alguien, un agente que conoce. Y que Anantam, por ejemplo, que es infinito. Y ahí trae un verso del Chandogya Upanishad que es infinito. Es muy, muy bello, muy poético. El infinito es donde no se puede conocer nada más. Esa es la definición de infinito. Así que parece que fuimos de una definición a más definiciones, una definición más elaborada, digamos. Pero todavía siguen, cuando más tratas de explicar, cuando más tratas de definir, empiezan a surgir contradicciones lógicas. Si Brahman es algo que nunca cambia, ¿cómo puede ser que hay conocimiento? Porque conocimiento implica cambio. Y si es infinito, ¿cómo puedes saber algo? Y aquí Shankara empieza a entrar en esta discusión con su mismo, porque es todo como Shankara está escribiendo y discutiendo con su mismo. Pero está viendo que, puedes poner más explicaciones, definiciones, eh, pero es difícil. Y puedes decir que Brahman no es un conocedor como un agente, pero que es la conciencia misma y cosas así. Y así empieza como un
proceso de tratar de explicar lo que la definición anterior y tratar de salir de ese problema de la definición que no son, que están más y más contradictorias. Y al final, Shankara dice, ok, no se puede, estas palabras, satyam, no son definiciones, pero indican a Brahman. Así que fue pasando de un adjetivo, una definición, a algo que no es una definición, solo indica, es como tratando de hacer el término menos y menos y menos y menos como una definición, porque una definición es problemática. Y al final llega a este punto, que es lo más importante. Está probado que Brahman es indescriptible y que, a diferencia de la expresión un loto azul, Brahman no debe ser interpretado como el significado de ninguna oración. Y esto es muy importante. Shankara está haciendo algo muy increíble, porque comenzó con una discusión sobre el simple entendimiento de un texto. Brahman es esto y aquello, Brahman es Satyam. Así que parece que es algo simple, que es una definición. Brahman es así, exactamente como si fuéramos explicando o definiendo una flor. Dicen, esta flor es azul, es así, es así. Pero continúa en este grande argumento, que está todo en el comentario del Taittiriya Upanishad de Shankara, para al final llegar a la conclusión que no se puede definir a Brahman. Brahman no es algo que se puede definir. Así que se puede decir algo para Prabhuji diría quizás que en forma simbólica, pero no se puede definir o describir. Y eso es muy importante, y eso es relacionado a lo que Prabhuji escribió antes, cuando dijo a Prabhuji, es imposible limitar la totalidad dentro de una forma. Cualquier contorno, ya sea físico, material, astral, fantasmal o espiritual, implica una frontera o límite, una silueta que no demarca una dimensión interior o otra exterior, carece de sentido como forma. Desde nuestra perspectiva relativa y parcial nos percibimos acotados dentro de un mundo limitado y diferente a nosotros. Así que todo lo que sabemos dentro de la experiencia del sujeto y objeto. Y lo sabemos cuando ponemos contornos, siluetas sobre los objetos para poder diferenciarlos de otras cosas. Se puede hacer eso con todo objeto, se puede hacer también con el sujeto, a diferencia de los objetos. Pero la totalidad, o Purnam, o Brahman, que son diferentes palabras para la misma no cosa, pero la misma idea, es imposible poner un límite. También decir una idea no es correcto, porque una idea es un objeto con límites, pero con Brahman no se puede poner un límite. Así que podemos llamar el infinito, la realidad absoluta. No es que esas cosas no son verdades, pero es un intento de poner un límite
de poner alguna definición. Lo que Shankara en su comentario mostró, y también lo que Prabhuji dice con la idea esa de poner bordes, es que se puede definir las cosas que son objetos. Se pueden también definir el sujeto. Pero esta cosa que tratamos de entender, cómo es que el objeto y el sujeto pueden ser Purnam, ¿qué es Purnam? Aquí llegamos a algo que no se puede definir, porque no se puede hacer un límite sobre eso, no se puede diferenciar de una cosa. Así que también si decimos que Purnam es la totalidad, que Brahman es el infinito, el Satyam y todo eso, son para dar alguna idea, pero hay que siempre tomar en cuenta que nunca vamos a poder entenderlo, captar eso como un objeto en nuestra mente. Si tenemos una idea, si tenemos un concepto de qué es Brahman o Purnam, no es, solo un concepto. Y esa es lo que tratamos de entender aquí, que es solo un concepto. Y hay que tomarlo como es, un concepto. No es más que un concepto. Así que para tratar de entender cómo el objeto y el sujeto pueden ser Purnam, la respuesta no va a ser una respuesta conceptual, intelectual, que podemos simplemente entender y listo. Va a ser otro tipo de respuesta. Y eso lo vamos a continuar y explorar en las próximas conferencias. Jai Prabhuji.